Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 17 de enero y vamos a arrancar la mesa de debate esta noche hablando de ese recurso que han ganado algunos agricultores porque ellos consideraban que era injusto el precio que se les había pagado por las expropiaciones dedicadas a los terrenos que tenían y los que se ha construido el aeropuerto de Ciudad Real, pero la actualidad manda y vamos a comenzar haciendo un rápido análisis por esa decisión del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir hablando de justicia porque han dicho que tienen que reabrir en el horario nocturno que había sido limitado a esos 21 centros de atención continuada en Castilla-La Mancha que afectaba a 100.000 ciudadanos de esta región. Vamos a pedirle a los tertulianos políticos que nos acompañan esta noche que nos adentremos en sanidad, hablemos de esta medida y después recuperaremos ese tema que habíamos preparado para la mesa de debate de esta noche. Hoy han venido a tomarse un café con nosotros Juan Antonio Calleja, él es el alcalde de Villamayor de Calatrava por el Partido Popular, quien se estrena con nosotros, a quien le damos ya la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio. Muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa. También vamos a dar la bienvenida a Celia Cámara, ella es la coordinadora regional del partido UPyD aquí en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, Celia. buenas noches, Rodelinda. Gracias por venir. También está con nosotros Carmen Soanez, ella es concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real del partido Izquierda Unida. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, gracias. Y también está con nosotros David Triguero, él es diputado provincial del Partido Socialista aquí en Ciudad Real. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Rodelinda. Bienvenido. Recuerden que ustedes también pueden participar en esta mesa de debate a través de ese número de teléfono que aparece ahora mismo en pantalla o también dejándonos su opinión o propuestas o incluso preguntas en nuestro perfil de Facebook que hemos creado. Tienen que buscar simplemente Café y Más y ahí nos encuentran y pueden opinar acerca de los temas y las opiniones que se viertan en esta mesa de debate que vamos a empezar a abrirlas ya. Les decíamos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ordenado que se reabran esos 21 centros que, recuerden, hemos contado esta semana aquí en Café y Más, estaban reordenando de alguna manera ese horario y estaban limitando su asistencia a un horario más bien diurno. Vamos a pedirle una valoración inicial a nuestros tertulianos políticos de esta noche. Vamos a empezar por Juan Antonio Calleja. Bueno, la situación que se ha vivido a lo largo de la tarde, que ha sido trepidante, sobre todo cuando teníamos que preparar pues este debate, entra dentro del juego de un Estado de Derecho. En cualquier Estado de Derecho hay o debe de haber una diferenciación de poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y en este caso pues el Judicial pues ha dictaminado que tenía que haber una corrección cautelar de una decisión que tomó el Ejecutivo. Eso entra dentro del juego democrático y obviamente desde el Partido Popular nosotros lo que tenemos que decir es que respetamos esa decisión. También hay que decir que el TSJ no se ha pronunciado en el fondo del recurso contencioso administrativo que ha presentado el alcalde de Tembleque. No ha dicho, o sea, no ha valorado, sino que ha hecho algo que dictamina la ley, que es poder tomar una medida cautelar. Y obviamente dentro del procedimiento judicial la Junta va a presentar las alegaciones oportunas porque tiene derecho a hacerlo y a defender su posición. Exacto, vamos a seguir analizando con Carmen Soanez. Sí, bueno, es bastante importante que el Tribunal Superior de Justicia haya dictado este auto como medida cautelar y es importante primero porque ha considerado que posiblemente se esté vulnerando un derecho fundamental como es la salud con esta situación y se acoge así a la jurisdicción contenciosa administrativa, el artículo donde viene así mencionado que tiene esa capacidad de dictarlo en 2 días estos autos, y por otra parte porque tiene que decirle a la Junta de Comunidades lo que es una medida social y humana como es no dejar a los ciudadanos sin un servicio de salud imprescindible y hacerles trasladar a unas distancias, sean más cortas o sean más largas, no hay que medir las distancias, como el caso de Tembleque, que parece que ha sido el denunciante y sí reunía los más de 30 kilómetros que marcaba las condiciones, pero no se debe mirar la distancia que haya de un pueblo a otro, a un centro de salud, sino la necesidad que una persona tiene de tener un centro médico próximo a su domicilio, como venían teniendo. Y entonces es importante que se haya tomado la medida y eso deja entrever que sí, que probablemente haya sido una vulneración de un derecho fundamental, que es bastante importante. ¿Cómo se valora desde el Partido Socialista esta medida, David Triguero? Pues estamos muy contentos y muy satisfechos. Yo me imagino que al igual que el resto de ciudadanos de estas comarcas, de estos municipios afectados, en definitiva igual que todos los ciudadanos de nuestra región, la inmensa mayoría de ellos. Esta es una gran victoria, una pequeña victoria dentro
de la lucha que se va a librar contra la privatización de la sanidad que quiere realizar el gobierno de Cospedal. Porque lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es que la sanidad no es un negocio. Y eso es precisamente lo que venimos reivindicando desde el Partido Socialista desde la llegada de la autonomía. Hemos conseguido, con ciertas políticas, primero con los gobiernos de Pepe Bono, después con los gobiernos de José María Barreda, por supuesto con el esfuerzo de los ciudadanos, garantizar en una región como la nuestra, en una región amplia, en una provincia amplia, con comarcas deprimidas, garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, tengan unos servicios sociales, en este caso unos servicios sanitarios básicos y elementales, que en definitiva no se puede discriminar y por el lugar de nacimiento que unos ciudadanos tengan más derechos que otros. Y en definitiva estamos totalmente en contra de la política que viene a plantear el gobierno de Cospedal con este cierre de urgencias, que no viene a ser otra cosa que lo que realmente quieren hacer, que es hacer negocio con los servicios sanitarios, la privatización en este caso. Vamos a escuchar ahora la opinión y la primera valoración de Celia Cámara, la coordinadora regional de UPyD. Adelante, Celia. Bueno, pues nuestra formación política, Unión Progreso y Democracia, en primer lugar, no tiene por menos que valorarla positivamente. Ya emitimos en su momento, creo que como todas las formaciones políticas, en torno a esta medida del Gobierno regional, un comunicado manifestando nuestra valoración no favorable realmente y la tildábamos de irresponsable. Se le pueden aplicar todos los calificativos de antisocial, inhumano, insensible, porque es cierto. Yo valoro una cosa importante, un poco al hilo de lo que decía nuestro compañero Juan Antonio, sobre un poco el juego democrático, efectivamente. Lo que pasa es que lo que sí me ha gustado de esta medida cautelar que ha adoptado es precisamente que ha considerado la gravedad de esta situación, porque sabemos desgraciadamente que la justicia es bastante lenta. Entonces el hecho de que haya adoptado esta medida pues considera suficientemente importante hasta evaluar qué es de lo que se trata, la legalidad de esta medida que ha adoptado el Gobierno regional. Considera importante que se reponga este servicio. Yo lo he calificado antes y nuestra formación política ya lo he dicho, fundamentalmente de antisocial e inhumano, sinceramente, a riesgo de parecer un poco exagerados en este calificativo. Creo que salvar una vida humana en un lugar, y no es demagogia, como nos han dicho estos días compañeros de Juan Antonio del Partido Popular, no es demagogia, es que lo que no se puede hacer es aplicar criterios economicistas a cuando se trata de la salud y la vida de las personas. Y realmente estos pequeños municipios, desafortunadamente, están llenos de gente, de personas mayores. Los pocos habitantes que quedan son personas mayores. Y cuando se trata de un caso realmente grave, y no estamos hablando ya de lo típico que dice la gente de un infarto, tú lo sabes también realmente, pues una crisis asmática, que muchas veces una crisis febril de un niño, no es lo mismo trasladar a una persona, yo lo he dicho en varias ocasiones, me habéis oído, a una persona estabilizada, que en 2 minutos ha llegado dentro del municipio a su centro de salud en urgencias, si ha de ser trasladada a otro, llega en condiciones de estabilización física a otro centro que requiera el estado grave o no grave de salud, pero por criterios economicistas y con los argumentos que ha utilizado el consejero Echaniz, que los considero vergonzosos. Es decir, llegar a plantear que los médicos en estos momentos de guardia, en estos servicio público, están durmiendo, me parece impresentable, me parece, siendo además viniendo de una persona que es médico, lo que pasa que no ha ejercido nunca, evidentemente es un gestor y sus criterios serán economicistas, pero evidentemente ese criterio de decir que en otras comunidades autónomas se está haciendo, vamos a importar lo bueno, no vamos a importar lo malo. Y cuando algunos compañeros de él, repito, porque estos días lógicamente ha salido, decían, si nos podemos permitir tener un médico en la puerta de casa, nos podemos permitir tener 8.000 ayuntamientos, nos podemos permitir tener 65.000 concejales, un montón de asesores, y en eso que es donde no se ha metido el recorte precisamente hemos llegado a esta situación. Eso no lo podemos permitir, porque yo creo que llegaremos a la situación en que hace 30 años, antes de la reforma, la reestructuración de los servicios sanitarios hace 30 años, había el médico de pueblo, estaba el practicante que se llamaba en aquella época, y siempre si hay gente más mayor, y yo lo recuerdo porque a mí me lo contaron cuando inicié mi andadura profesional, había algunas personas que pinchaban, que ponían inyecciones en pueblos, porque lo requería. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a volver a aquellos años 80 más o menos en que teníamos que recurrir a estas atenciones sanitarias? Por Dios, han pasado 30 años, yo creo que
no procede y aplaudo realmente, como es debido, la medida cautelar del tribunal. El Gobierno regional, como decía Juan Antonio Calleja, lo hemos dicho bien, Calleja, como decía Juan Antonio Calleja, el Gobierno regional respeta la decisión, pero ha anunciado que recurrirá ese auto provisional. También ha dicho que considera que se abre un interrogante sobre la situación de los PAC en otras comunidades autónomas que han aplicado una reordenación que ha llegado incluso a cerrar centros de salud en determinadas épocas del año, como ha sido el caso de Andalucía. Castilla-La Mancha no era la primera que ponía ese pie en esa polémica, ¿no?, de intentar limitar de alguna manera el horario de los cierres. Caballeros, damas, empezamos ya el debate. Castilla-La Mancha quizás ha sido lo más conocido, en Andalucía se han dado algunos casos, pero ya hemos visto lo que dice el Gobierno regional. ¿Se abre un interrogante y de qué manera se va a despejar, Carmen? Pues se abre un interrogante y además las declaraciones que yo escuchaba esta tarde en la radio, ahora hace media hora, era que la opción B que tenían guardada en la manga el Gobierno de la región era el cierre de los centros de salud. Eso ya me ha parecido vergonzoso. Si lo otro es bastante lamentable y bastante duro de llevar a cabo, esto me parece vergonzoso, esta forma, con esta altanería de decir que si no se permite cerrar estos centros en el horario que habían propuesto, que la siguiente va a ser cerrar los centros de salud. No sé dónde quieren llegar. Si es verdad que es que tienen detrás todas las empresas ya controladas para poner el consultorio de la empresa X en la esquina donde van a cerrar el centro de salud. No sé cuál es la pretensión, pero de cualquier forma me parece bastante escandaloso que una vez que el juzgado ha dicho que hay que volverlos a abrir porque no se ajusta a lo legal y por lo menos a lo justo y a lo humano, no digan que la segunda opción, la siguiente opción que tienen prevista era la de los cierres de los centros de salud. Entonces cualquier cosa nos podemos creer, dada la situación y el gobierno que estamos teniendo en esta región, pero eso me parecería especialmente fuerte. Lo de Andalucía, lo de otras autonomías, primero estamos hablando de Castilla-La Mancha, lo de Andalucía, probablemente los sitios que se hayan cerrado es que no sean únicos centros en el pueblo, en el municipio, es que hay más centros donde poder atender a los pacientes. Eso es lo que hay que mirar, qué municipios son, porque son en pueblos grandes, qué municipios son, cuántos habitantes hay y cuántos son los que tienen que atender en ese centro y cuáles son los que hay alrededor. Sería un punto a tener en cuenta y bastante importante, porque no es lo mismo coger el coche y desplazarte 30 kilómetros, 20 ni 15, por una carretera, además una carretera de montaña que te puede pillar en una noche de niebla, que coger dentro de la ciudad y desplazarte 4 manzanas más allá. Juan Antonio Calleja. Bueno, la verdad es que es un tema complicado, un tema que no es grato poder defender esta postura, porque sin duda a nadie del Partido Popular le gusta tomar estas medidas, pero obviamente tenemos que ser conscientes de que las personas que estamos ostentando el Gobierno tenemos que ser responsables. Nosotros nos hemos encontrado una situación que nos dejaron con más de 7.000 millones de euros de deuda en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del anterior Gobierno socialista. Como medida, el Partido Popular puso en marcha y ha puesto en marcha el Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos, que una de las medidas que contempla es la racionalización de los servicios que se están prestando. Yo creo que, y respetando las posturas de mis compañeros, creo que se están vertiendo acusaciones excesivamente graves con respecto a estas medidas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, tenemos que saber que es un punto de atención continuada. Un punto de atención continuada es un centro, está dentro del centro de salud propiamente, y lo que da es la atención primaria, las urgencias dentro de la atención primaria. O sea, un punto de atención continuada no sirve para, por ejemplo, un infarto, no sirve para un derrame cerebral. Para eso lo que sirve es llegar cuanto antes a un hospital. Y para eso lo que hace falta es poner centros de atención lo más cercanos posible al hospital más cercano. Y lo que ha hecho el Gobierno regional, lo que ha puesto en marcha, es simplemente una medida para que aquellos servicios que estaban sobrevalorados, o sea, que recibían muy poquita asistencia de gente, trasladar a los profesionales sanitarios a los centros donde sí se está dando una gran atención y con unas distancias mínimas. Alamillo, por ejemplo, está a 18 kilómetros de Almadén.
Villanueva de la Fuente a 32 kilómetros de Infantes, Villahermosa a 14, Castellar a solamente 24 kilómetros de Santa Cruz y Montiel a 15 kilómetros de Infantes. Por lo tanto, son distancias pequeñas y, como digo, los puntos de atención continuada no sirven para urgencias graves. Entonces, el decir que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está dejando sin urgencias a los ciudadanos no es cierto, porque ningún punto de atención continuada se ha cerrado, ninguno. Lo que se ha hecho... ¿Podría cerrarse en un futuro, como apuntaba Carmen Suárez? Yo lo desconozco, desde luego no es la voluntad. Lo que sí está claro... Pero ha sido la propuesta, perdona, en los medios de comunicación. Bueno, si es la voluntad o no, por lo menos es lo que se ha dicho. Yo me tengo que regir por lo que sale en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que es lo que realmente vale. Entonces, aquí podemos opinar y podemos ver. Lo que sí está claro es que la situación económica prima el que tengamos que reajustar los servicios. Y yo me gustaría ser coherente y tener los pies en la tierra, pues sobre todo por la gente que nos está viendo, que vive el día a día, ¿no? Entonces, en multitud de empresas de este país está habiendo ajustes, en multitud de comercios, de pequeñas explotaciones, está habiendo, y la gente se está apretando el cinturón. La Administración pública tiene que hacer lo mismo, tiene que ver que ahora mismo no tienen los recursos que tenía antes y lo tiene que ajustar. Eso es así, o sea, eso es decir la realidad. Y lo que se está intentando es que los servicios que sean poco usados, pues se prime los que sean más usados y poner los médicos donde más se puedan Tú decías utilizar. que un punto de atención continuada, se cierran algunos puntos de atención continuada a partir de las 3 de la tarde, otros a partir de las 8. Sí. ¿Qué hace un punto de atención continuada desde las 3 hasta las 8? ¿Qué hace? Los que se cierran más tarde, ¿qué servicio presta? Hasta las 8, porque sabes que hay algunos de estos 21 que cierran a las 3 y otros a las 8. ¿Qué hace hasta las 8? ¿Qué se hace en ese punto de atención continuada? He dicho antes, lo que hace el punto de atención continuada es prestar los servicios de urgencia dentro del ámbito de atención primaria. Claro, luego sí se hace, es que decir, se atienden urgencias hasta las 8 de la tarde. No, pero te quiero decir, vamos a ver, si tú coges y en esos puntos que tú cierras dices, es que para atenderlos en un hospital que es donde lo requiere, bueno, el consejero Echaniz dice que hay helicópteros que son carísimos, son mucho más caros movilizar helicópteros, creo que se hablan unas cifras de 6.000 euros o algo así, estos movimientos de... Entonces, cuando tú cierras un punto de atención continuada, ¿el paciente dónde tiene que ir a la urgencia? ¿A otro punto de atención continuada o a un hospital va? Pues por depende. ejemplo, el de Villahermosa, que está en la zona de Montiel y tal, Villahermosa, al cerrarlo a partir de ahí, ¿dónde va? ¿A un hospital? No va a Valdepeñas, va a Infantes. Pues lo que tiene que hacer... Mira, Sí, de Infantes, a otro centro de salud. No, es muy sencillo, muy sencillo. Y además voy a dar los datos... Voy a dar los datos... No, voy a dar los datos para que la gente pueda estar bien informada. Sí. Cualquier persona que tenga una urgencia, lo primero que puede hacer es ponerse en contacto telefónico con un teléfono 24 horas que ha puesto en marcha el Gobierno regional, sí, que es el 900 25 25 30. Eso funciona en la Comunidad de Madrid hace tiempo y mal funciona. Bueno, sí, lo conozco perfectamente. Sí, ¿no? bueno, pero es que sustituir a una atención... Si me dejas hablar... no, pero tú le preguntas al paciente qué le pasa a usted y mientras tanto, daros cuenta que estamos hablando, quiero decir, el Partido Popular, el Gobierno, daros cuenta que estamos hablando de urgencias normales. Hay un porcentaje de urgencias que evidentemente no son vitales, ¿eh? En estos otros, que a lo mejor se dice que hay poca gente, también podía pensar el Gobierno regional, pues los servicios médicos lo que han hecho es acostumbrar al paciente a que, pues si tiene una cosa que es no de tanta urgencia vital que espere al día siguiente, pero realmente los que van ahí son con esa urgencia realmente vital, ¿eh? Colócate, que se coloque el señor Echaniz, que se coloque el resto del Gobierno en la situación de una persona angustiada ante una grave emergencia. Coge el coche... Bueno, si es una persona mayor, ya me contarás, porque claro, en 2 o 3 minutos dentro del municipio, sé que se ha cerrado el PAC, el punto de atención continuada, algún vecino o alguien, hay muchas personas mayores y que viven solas, lo puede acercar al centro de salud y allí se le estabiliza. Eso tampoco, te pregunto, ¿no crees que sirve para nada? No, yo no he dicho que no, te pregunto, como dices que no se hace nada, en mi opinión hay un dato muy preocupante. Si puedo hablar, Que yo todavía no he hablado. Muchas gracias. Luego a mí me cortas enseguida, ¿no? Muy bien. Juan Antonio, en menos de un minuto y damos paso a David, ¿vale? Vamos a ver, con respecto al tema de las urgencias, y lo has apuntado bien, como buena sanitario que eres, hay que diferenciar lo que son urgencias vitales de lo que no son urgencias vitales. Un corte, una torcedura de un tobillo no es una urgencia vital y eso perfectamente se puede trasladar al centro de salud más cercano. En cambio, un infarto, un derrame cerebral o cualquier tipo de alteración peor,
Exactamente, pues eso asmática, es que no tiene que ir al punto de atención, pero no debe de ir al punto de atención. Una primera atención médica, dicha por los especialistas, es fundamental para poder salvar una vida. Y aquí el problema, en mi opinión, el problema subyace fundamentalmente en que Cospedal y Echaniz, el consejero Echaniz, no tienen ni idea de lo que es Castilla-La Mancha. Vienen de Madrid, han gestionado en Madrid y son realidades totalmente distintas. Nuestra región es una región con mucha más superficie, con mucha menos población, con municipios con muchísima menos población que los de la Comunidad de Madrid y con otra realidad, porque hace 20, 30 años en nuestra región había muchísimas localidades, ya no vamos a entrar, si hablamos de aldeas, y conozco bien el caso porque me crié en una aldea, que te encontrabas para tener una primera atención médica, un médico, a más de una hora. Y eso lo sufríamos en Castilla-La Mancha. Nuestra realidad es que hemos transformado esa situación. Y ahora, en un municipio, el tener un centro de atención continuada, el tener un médico que ante una situación grave, tener esa primera asistencia médica, esa primera asistencia sanitaria es fundamental para poder salvar una vida. Y ahora la señora Cospedal, el señor Echaniz, quieren cargarse literalmente todo esto, todo lo que hemos conseguido y volver a una política de hace 30 años, volver a la preautonomía, cargarse todo lo conseguido. Y la realidad no es otra que con las privatizaciones que planea Cospedal, las privatizaciones que ya está gestionando Cospedal, unos servicios sanitarios que tenemos que recordar que hemos pagado con nuestros impuestos todos los ciudadanos y que los mantenemos con los impuestos que pagamos día a día, que no nos cuenten cuentos chinos. Lo que quiere hacer, por la situación social de Castilla-La Mancha, no tenemos la población que Madrid, es hacer lotes de hospitales, de urgencias, de centros médicos, de centros de atención continuada y ofrecerlos a empresas del sector privatizando, para que así puedan ser rentables para esas empresas. Esa es la verdadera política de Cospedal y lo que tendríamos que preguntar a los dirigentes del Partido Popular es si están de acuerdo con este cierre, este desmantelamiento de la sanidad pública que tanto nos ha costado, si están de acuerdo con que se realice. Y si Cospedal tendría que contestar si tiene intereses personales o no dentro de las privatizaciones que tiene que llevar a cabo. Yo creo que eso sería fundamental para una mayor transparencia que contestar a los ciudadanos. Sí. Bueno. Sí, perdona, yo quería intervenir un momento porque me parece muy grave la comparación que estabas haciendo de un centro de salud o un hospital que está jugando con personas, con la salud, con una empresa cualquiera, como si lo mismo da, el mismo problema supone que yo no venda 7 pares de zapatos a que yo no pueda atender como médico a... Sí, has dicho que el problema que se estaba dando en todas las empresas, en todo el sector, en todos los comercios, es que hay déficit, hay problemas y hay que reducir. Las empresas tienen que reducir. Entonces, comparar una empresa de cualquier tipo de fabricación o de venta con un hospital me parece especialmente serio. Es que yo no hablo de creo. Claro, no hablamos de hospitales, pero estamos hablando de centros de atención a personas, a pacientes, de sanidad, de personas. No estamos hablando de fabricación de coches. Estamos hablando me parece especialmente de puntos grave. De atención continuada. Sí, pero que trata de personas, ¿verdad? Que no trata de coches, que no es un taller mecánico. Vaya. También cualquier otro servicio administrativo trata personas, todo trata personas. Pero no con problemas de salud en ese momento. Quiero decir que es tan importante, que es un derecho fundamental, la salud. Hay que tenerla por encima del resto de las necesidades. Sí, pero ese derecho fundamental hay que pagarlo. Claro, ya lo estamos pagando diariamente con nuestros impuestos. Hay que pagarlo y hay que hacer que ese servicio se pueda mantener. El Estado tiene que prestar ese servicio. Igual que está pagando a los asesores de la presidenta de la comunidad, tendrá que pagar a los médicos para que nos atiendan, entiendo yo. A decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y lo está diciendo una sentencia, precisamente viene a decir eso, que este es... Una sentencia no es un auto. Una medida cautelar, una medida cautelar, pero bueno, lo que viene a decir de momento el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, pero va a entrar a estudiar la legalidad en base a que es un servicio social básico, que no se puede estudiar y basar si se presta o no en base a la rentabilidad económica. Es que el juez no ha entrado a valorar el asunto. El juez no ha entrado a valorar el asunto. Por lo tanto, cuando decías que esto es una gran victoria, no hay gran victoria porque es que sí, a día de hoy el juez, que esta noche se ponga, si me dejas hablar, o mañana, que se empiecen a atender y que las urgencias de momento no se cierren. Si me dejas hablar, te lo agradecería. Por favor, vamos a escuchar a Juan Antonio. Se sigan prestando. Si me dejas hablar, te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias. Mira, entonces, sobre todo no hay que confundir a la gente. Lo primero es que no hay ninguna sentencia.
Lo que hay es una medida cautelar de un juez. En segundo lugar, con respecto a lo que has dicho, que María Dolores de Cospedal no conoce la región, hombre, algo la conocerá cuando la mayoría absoluta de los ciudadanos la han votado. ¿Pero en base a qué programa? La han votado, por lo tanto, sí la conoce. Engañoso, Y el señor, no. Vamos a hablar de uno en uno, que si no, y el señor Echeniz, Celia, Carmen, vamos a hablar de uno en uno, porque si no los espectadores que están desde sus casas no nos van a poder escuchar. Entonces, Juan Antonio, tenemos menos de un minuto para irnos a publicidad. Muy bien, pues entonces aquí lo que yo vengo, a medida de resumen, lo que puedo decir es que lo que está intentando el Gobierno regional es mantener los servicios sociales básicos, en este caso la sanidad, intentando lograr que los servicios donde sean menos usados se trasladen a los sitios donde vayan a ser más eficientes, y lo que se está intentando es mantener los servicios de salud. En ningún momento se ha privatizado ningún centro de salud. Juan Antonio, pregunta concreta. David Triguero decía que podía ser el primer paso hacia la privatización. ¿Puede ser? ¿Hacia la privatización de qué? Del sistema sanitario. Del sistema sanitario nunca, porque es un sistema público. Vale, seguimos escuchando, David Triguero, seguimos escuchando el razonamiento del representante del Partido Popular. Después de unos minutos nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. Seguimos analizando ese auto provisional dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la reapertura del horario nocturno, de los cierres, de los puntos de atención continuada. También nos habíamos quedado pendientes de seguir escuchando el razonamiento de Juan Antonio Callejas sobre si esos argumentos que exponía David Triguero suponía el primer paso hacia una posible privatización en el futuro del sistema sanitario aquí en la región, en Castilla-La Mancha. Juan Antonio, te habíamos dejado con la palabra en la boca. No pasa nada. En principio, la respuesta es que no lo sé. El futuro es incierto y no sé por dónde pueden ir la política. Desde luego, lo que sí puedo garantizar es que el Gobierno del Partido Popular quiere una sanidad pública, gratuita y de calidad. Eso es lo que quiere el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Y con respecto al tema que nos está abordando esta noche, el Gobierno de María Dolores de Cospedal no va a cerrar ningún punto de atención continuada. Lo único que se ha hecho es modificar ciertos horarios. Y además ha implementado una serie de medidas como ese teléfono 925 25 30 o el 112, que servirá para atender personalmente, con personal especializado y médico, cualquier urgencia que se presente. El Gobierno de María Dolores de Cospedal tiene 4 helicópteros para poder atender en cualquier punto de la región a personas que tengan urgencias vitales. Por lo tanto, no se deja a nadie sin urgencias y sin una atención especializada, porque esos helicópteros van medicalizados. Hay 25 UBIs móviles, 65 vehículos de soporte vital básico y 60 ambulancias de urgencia, de las cuales 26 van a estar preparadas para acudir a aquellos municipios que pierden el punto de atención continuada para poder trasladar al hospital más cercano a quien lo necesite. Por lo tanto, María Dolores de Cospedal y el Gobierno del Partido Popular no deja a nadie tirado. Lo que está implementando son medidas modernas de eficiencia e intentando lograr que haya la mayor calidad en el servicio. Vamos a cerrar ya esta mesa de debate, no sin antes preguntar a David Triguero si son suficientes todos esos recursos que ha dicho Juan Antonio Callejas. Bueno, lo que nos comenta Juan Antonio son un argumentario que les han pasado desde el Partido Popular y tienen que tratar de explicar lo inexplicable, que no es otra realidad, que no solo es que está el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que va a privatizar y quiere privatizar la sanidad en Castilla-La Mancha, sino que, por desgracia, estos pueblos de los que estamos hablando directamente van a perder el servicio. No lo van a tener ni un servicio público ni privado. Habría que contestarle primero que los helicópteros por la noche no vuelan. Sí, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, tienen un servicio de radiofrecuencia para volar. ¿Qué pasaría cuando haya una urgencia por la noche? Y luego
si estas ambulancias van a ser como, y conozco un caso en Castellar de Santiago, que lo que han hecho ha sido una furgoneta, pintarla de amarillo, ponerle un asiento atrás, y esas van a ser las ambulancias con las que nos va a dotar, esas ultra ambulancias supermodernas, las que va a poner Cospedal en marcha, no, lo estoy comentando porque conozco este caso, y eso está pasando. No, y en la realidad es que Cospedal... No, eso es verdad. Eso es falso. A un compañero tuyo le dije que si era mentira, que dimitía cualquiera de los dos. El caso está en Castellar de Santiago. Y en concreto... Vamos a seguir con la argumentación. Bueno, la política que quiere llevar a Cospedal la encontramos en Castilla y León, que no es otra que matar al medio rural. Centrar, y lo ha comentado muy bien Juan Antonio, aquellos servicios que sí reciban gente, que presten más atenciones, que pasen más ciudadanos por ello. En definitiva, quieren potenciar los grandes municipios, las capitales de provincia exclusivamente, y se olvidan del resto de comarcas, se olvidan del resto de municipios. Y en definitiva, eliminando estos 21 puntos de atención continuada, pues se va a perder un gran servicio para estos municipios. Se eliminan horas. Se cambia el horario. Para estos municipios se va a perder, para estos municipios y para las comarcas. Y que una primera atención sanitaria, una primera atención de un profesional, de un médico, puede salvar una vida. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y eso es lo que realmente está en juego. Que ese modelo que se puso en marcha, ese modelo en el que creíamos y queríamos hacer región, que todas las comarcas, todos los municipios tuvieran unos servicios mínimos garantizados, eso está acabando el gobierno de Cospedal. Y tiene una mayoría absoluta, como muy bien decía Juan Antonio. Pero tenemos que recordar, y por favor déjame que termine, tenemos que recordar que por supuesto tiene una mayoría absoluta, como muy bien decías, pero tenemos que recordar lo que dijo Cospedal antes de las elecciones y lo que está haciendo ahora. Lo que está haciendo eso es lo que tenemos que recordar. Lo que está haciendo es mantener los servicios, porque dices no se ha centrado... que está manteniendo los servicios, pero nos encontramos... Es que yo me río de... No se ha cerrado. Bueno, me dejas que termine, Juan Antonio. No, es que ahora estaba hablando yo. Ahora estaba hablando yo. Caballeros, no. Me río del nombre que le dais el programa para mantener los servicios sociales básicos. David, vamos a... David, recortes en educación, recortes en sanidad. ¿Cuáles son esos servicios que se van a mantener? David, si no acabas de hablar, bajamos el micrófono, lo sabes. No, pero ¿cuáles son los servicios que se van a mantener? David Triguero, Juan Antonio, el tema ya se está empezando a agotar porque empezamos ya a entrar en una dinámica de calificaciones por partidos y creo que a los ciudadanos les interesa ver las ideas claras y sobre todo hablar de los temas que habíamos apuntado en esta mesa de debate que vamos a seguir desarrollando. Vamos a cerrar este tema porque seguro que las próximas semanas podemos abrir más y vamos a abrir el próximo tema, que era sobre el aeropuerto. ¿Tenemos una llamada? Sí. Antes de ir con este tema vamos a dar paso a esa llamada, a ese espectador que está al otro lado del teléfono. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Es que nosotros... Y estoy viendo... ¿Cuál es tu nombre? Perdona, antes de intervenir, ¿cuál es tu nombre y de dónde llamas? Jacinto Muñoz Velasco, llamo de aquí de Puerto Llano. Adelante, Jacinto. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver. Le digo a José Antonio... A Juan Antonio. A Juan Antonio, pendiente. No se te oye bien. Si puedes bajar el volumen del televisor, te lo agradeceríamos. Jacinto. Sí, baja. Vamos a ver. Adelante. Entiendo a Juan Antonio que le digas que soy Jacinto, de allí de su pueblo, que está mintiendo, que por qué no se queda él en Villamayor los fines de semana y toda la semana cuando vive en Ciudad Real, que por qué no se queda él ahí en las urgencias. Jacinto, te pediría que opinaras sobre el tema que tenemos esta noche porque las calificaciones personales no añaden mucho más en el tema que tenemos. Te pediría que opinaras sobre los puntos de atención continuada, sobre esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, si no vamos a tener que quitar esta llamada de teléfono. Vamos a ver, la María Dolores de Cospedal nos ha engañado a todos. El primero que ha engañado es el alcalde de Villamayor. ¿Qué opinas sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia, Jacinto? Del Tribunal de Justicia eso no quiero ni opinar, porque eso ya se sale de madre. Pues hasta aquí entonces la llamada y tu intervención. Muchas gracias por participar esta noche. A usted, que lo sepa Juan Antonio.
Venga, gracias por tu participación. Vamos, como les decíamos, a abrir la próxima mesa de debate sobre esas expropiaciones, sobre esa sentencia de los agricultores. Recuerden que ganaron porque ellos demandaban, ellos se quejaban de alguna manera de que había sido un precio injusto el que se había pagado por las expropiaciones de sus propios terrenos donde se había construido el actual aeropuerto de Ciudad Real. Vamos a ver unas declaraciones de María José Ciudad. Ella es diputada regional en las Cortes Regionales y ella decía que esto había sido una estafa y se ponía del lado de los agricultores. Vamos a escucharla. Deberían estar dando explicaciones de por qué contribuyeron a la estafa de 57 agricultores que viven muy cerca de donde hoy nos encontramos, y donde se compraron o se autorizó que se compraran unos terrenos a precio de rústico para luego, haciendo trampas para favorecer a sus amigos, estos ricos y poderosos que han campado a sus anchas por esta comunidad, modificar la LOTAU, transformando esos terrenos en suelo industrial para que esos sí se lucraran, no así los agricultores propietarios de esos terrenos que los vendieron a precio, yo creo que irrisorio. O también podían explicar los avales de 140 millones de euros al aeropuerto o los 3,2 millones destinados a Aernnova. Como han visto, la diputada regional decía que había sido una estafa. Carmen Soánez, ¿cuál es tu análisis sobre esta sentencia? Estos casos son bastantes, cerca de 40-50, las llevamos viviendo desde el pasado año. Bueno, realmente es que el tema del aeropuerto ha sido una estafa completo desde el principio hasta el final, que todavía no lo hemos visto, sigue siendo porque sigue habiendo muchísima deuda con la autonomía, con el Estado, con el gobierno autonómico, con el Ayuntamiento de Ciudad Real, con la Diputación, con la Caja de Castilla-La Mancha que la consiguió hundir. En fin, sigue habiendo muchísima deuda con la ciudadanía en general. Entonces ha sido un engaño desde el principio. No solo para los agricultores que les compraron las tierras a precio de rústico, pero después llevaba razón esta señora. Aquí tengo que darle la razón al PP hasta un punto, ahora después ya seguimos. Hasta un punto, porque llevaba razón que fue un engaño y después se modificó la LOTAU para que se vendiera, para que el terreno tuviera el valor de urbanizable y antes lo habían pagado a los agricultores como rústico, claro que sí. Pero de cualquier forma, el gobierno socialista de entonces de la región así lo preparó, no vamos a hablar de la gente que lo hizo porque ya los conocemos, la Caja de Castilla-La Mancha entre medias, pero también el PP, que tenía el Ayuntamiento de Ciudad Real en este caso, colaboró con el proyecto de interés singular o de singular interés para que el terreno costase más caro después, para modificar la LOTAU. La alcaldesa de Ciudad Real decía que que despegaban nuestros sueños. No sé si se refería solo a su sueño familiar por la situación laboral de su esposo después en el aeropuerto, o a qué sueño se refería. Desde luego los sueños de los ciudadanos en general no, porque lo que ha hecho es arruinar la región, arruinar nuestra caja de ahorros, ser un fracaso desde el principio y desde luego no traer nada más que mentiras a la región. Y desde luego fue el engaño por los dos partidos. Aquí ya no puedo defender ni al PP ni al PSOE porque creo que estaban los dos en el mismo saco, valga la expresión. Fue desde el principio, eso ya digo, cuando se reunió el grupo que fomentaba la empresa, primero porque iba a ser un rebosadero del aeropuerto de Madrid, como no tenían los permisos pertinentes, las licencias, porque no cumplía las normativas ecológicas, estaba en una cepa, no se podía construir, pero el alcalde de Ciudad Real dijo además con toda la sapiencia que le caracterizaba, que no importaba, los 4 pájaros no pasaba nada, que el aeropuerto se iba a construir. Así se hizo, se construyó, los pájaros no importaban, ni las órdenes de Europa tampoco. Entonces quiero decir que como desde el principio ha sido un engaño, una mentira y un fracaso económico gordísimo, ha sido entonces lo de los agricultores, pues continúa siendo más de lo mismo. El Partido Popular echaba la culpa de alguna manera al Partido Socialista porque decía que ellos tenían la culpa de ese precio injusto que habían considerado los agricultores y la justicia en las expropiaciones, pero la diputada regional del Partido Socialista, Blanca Fernández, justificaba así esa medida que ella decía que no había sido ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular, porque era un órgano el que lo decidía totalmente ajeno a color político. Vamos a escucharla. El Jurado Regional de Valoraciones, que es quien determina el justiprecio de cualquier expropiación, lo componen una serie de técnicos y de funcionarios independientes, que nada tienen que ver con el color político del gobierno de turno. Se sorprenderían ustedes
si supieran los nombres y apellidos de algunas de estas personas, datos que no voy a dar, como comprenderán, porque son personas que nada tienen que ver con esta polémica. Expropiaciones ha habido muchas, Expropiaciones ha habido muchas, actuaciones del Jurado Regional de Valoraciones ha habido muchas, algunas se han recurrido, algunas se han ganado, otras se han perdido. El propio Ayuntamiento de Ciudad Real perdió un recurso cuando expropió los terrenos del polígono industrial, los pagó a precio de rústico, porque el Jurado Regional de Valoraciones así lo determinó, recurrieron los propietarios y tuvo que pagar 10 millones de euros más. ¿Yo estoy en disposición de afirmar que Rosa Romero le quiso robar a los agricultores? Pues no, estaría mintiendo. Como dice Blanca Fernández, los recursos se ganan, se pierden y los gobiernos suelen ser de un color o de otro. Celia Cámara, ¿qué hay detrás de todo esto? Sí, es un poco abundar en la línea de Carmen, no sé, coincido en bastantes apreciaciones. A mí me resulta curioso que esta segunda sentencia, hemos empezado hablando de una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, esta es una nueva sentencia, esta sí es sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que parece ser que abre el camino a los ciudadanos de poder confiar en una institución de nuestro país. Es lamentable porque es que es así, existe tal decepción ahora mismo entre los ciudadanos acerca de la clase política gobernante hace muchos años que yo creo que este tipo de actuaciones judiciales vienen a compensar de alguna forma pues esa orfandad que sienten los ciudadanos respecto de la clase política, porque en vez de proteger sus intereses no es que da la sensación, es que se ve que va contra sus propios intereses. Concretamente en el caso del aeropuerto de Ciudad Real, yo es que creo que calificarlo de pelotazo inmobiliario es lo lógico, o sea, fue así. Es decir, estamos hablando de una época, hay que retrotraerse a la época en la que se empieza a mover la construcción del aeropuerto, en la que un grupo de empresarios privados, porque iba a ser el primer aeropuerto privado de España, pues cuenta con la colaboración, como estaba comentando Carmen, de todas las administraciones. Efectivamente, yo creo que aquí se batió el cobre, el ayuntamiento, la Junta, todo el mundo, efectivamente, sin pararse a pensar si realmente, primero, esta ciudad de 75.000 habitantes, que en definitiva pues es un pueblo grande, es una ciudad, pero es un pueblo grande, si necesitaba un aeropuerto de estas características, con el pensamiento que hubieran tenido de desahogar el aeropuerto de Barajas antes de la T4, etcétera, lo que hubiera, y un poco abundar un poco en los argumentos que estamos oyendo constantemente actualmente en el gobierno del Partido Popular a nivel nacional y autonómico. ¿Nos podíamos permitir aquello? Claro, en la época del pelotazo inmobiliario aquí cabía todo. Es decir, se hicieron verdaderas barbaridades, verdaderas aberraciones. Una pista que iba a ser la más larga de una pista de aterrizaje, creo que es la más larga de Europa, de 4 kilómetros, por lo visto, donde aterrizaba el mayor avión de pasajeros del mundo. Es decir, que eran verdaderas barbaridades, era una megalomanía que ha caracterizado en cierto modo la política del gobierno anterior, el gobierno de la Junta de Comunidades, como es el caso también, desgraciadamente, del Hospital de Toledo. Entonces, en este caso concreto, yo creo que fue efectivamente eso, un pelotazo inmobiliario. El negocio estuvo en la construcción del aeropuerto porque las personas que formaban esa empresa, creo recordar que era Aeropuerto Ciudad Real o algo así, ¿no? Esas personas son las que sí realmente se lucraron con la construcción de este aeropuerto. Y además la sentencia dice dos cosas muy interesantes, creo recordar algo así un poquito de cabeza, que es que el recurso que el alegato que se argumentaba era que era un servicio público al haber sido declarado un plan de interés, como comentabas, de especial interés. No, esta sociedad hablaba de que era un servicio público, como todos los servicios estatales, y no había habido una concesión a la empresa adjudicataria, es decir, no existe esa concesión como servicio público, por lo tanto, hace hincapié la sentencia en esto. Y creo recordar que habla también de un lucro, de un aprovechamiento de un terreno rústico, sobre todo en la zona industrial y la zona de logística. Por lo tanto, es que es clarísima la sentencia, corresponde a los agricultores que en aquel momento vieron vulnerados sus derechos de percibir un precio justo. Creo que se les pagó en torno a medio céntimo en los terrenos de secano, de medio céntimo de euro, y 1,5 creo en los de regadío, cuando les correspondía, según la sentencia, cerca de 3,279 más o menos. Viene un poco a satisfacer ese derecho que tenían los ciudadanos a los que se les expropió ese terreno. David Triguero, ¿quién se lucró de todas esas gestiones económicas? Bueno, en cuanto a la pregunta en concreto de los agricultores, el recurso que pusieron, pues bueno, tenemos que recordar que esto lo establece el Tribunal Regional de Valoraciones, y ahí
poco podemos opinar. Es más, pues bienvenido sea esta sentencia para todos los agricultores, y si en este caso se van a beneficiar, aunque con la situación que tiene el aeropuerto, pues sería ponerse a la cola a cobrar. Pero bienvenido sea y enhorabuena para esos agricultores. Y ese organismo tenemos que recordar que es un organismo totalmente independiente y autónomo, y eso habría que recordárselo al Partido Popular, que ahora trata de hacer política en base a una decisión. Yo creo que el aeropuerto de Ciudad Real, sinceramente, creo que podría haber sido un gran proyecto para nuestra provincia. Creo que generó un número de puestos de trabajo importante, creo que despertó muchas ilusiones y que precisamente cuando se puso en marcha, en plena crisis, creo que recordar que fue a finales de 2008, pues creo que la crisis se llevó por delante al propio aeropuerto, pues al igual que por desgracia ha hecho con otros muchos proyectos y con otras muchas empresas. Tenemos que recordar también, cuando el Partido Popular trata de politizar este asunto, primero que el aeropuerto es un aeropuerto privado, y segundo, que precisamente el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Aznar como presidente y Cascos como ministro, fue quien declaró el aeropuerto como bien de interés. Bien de interés, y en base a esa declaración fue el inicio y el arranque del aeropuerto de Ciudad Real. Y luego, pues por supuesto, todas las instituciones colaboraron, desde la Junta de Comunidades, la Diputación, el Ayuntamiento de Ciudad Real, y al igual que ante la opinión pública, en el contexto en el que arrancó el aeropuerto de Ciudad Real, a inicios de los años 2000, si se preguntaba a cualquier ciudadano, ¿estás de acuerdo, estás a favor del aeropuerto? Pues la mayoría, una amplia mayoría de la sociedad quería que hubiera un aeropuerto en Ciudad Real, porque tenía esperanzas en que en ese proyecto pudiera traer una rentabilidad, sobre todo en puestos de trabajo, porque el aeropuerto, si vamos en base a esa declaración que hizo el gobierno de Aznar de bien de interés general, fue por lo que permitió arrancar, porque en España aeropuertos que sean rentables solamente con el volumen de pasajeros, pues se pueden contar casi con los dedos de una mano. Estamos hablando de 6 o 7 Esta sentencia que traemos esta noche a esta mesa de debate deja entrever que alguien se enriqueció, ¿no?, con esas expropiaciones. En menos de un minuto, ¿quién se enriqueció con esas? El valor de esas expropiaciones lo tasa el Tribunal Regional de Valoraciones. O sea, es que ahí se está abriendo un debate. Después se modifica la ley, David. Después se modifica la ley y se da más valor al suelo después de tasarlo el jurado. Y por él, o sea, el Tribunal Superior de Valoraciones estableció... Ahora, el aeropuerto, por supuesto, que arrancó y con algunos errores, y en uno lo ha determinado, lo ha apuntado Carmen muy bien. O sea, arrancó en un sitio donde invadió parte de una zona cepa, y eso no tiene sentido, y es más, hubo una medida compensatoria en la que... Nació mal y va a morir con toda la ciudadanía por delante. Nació mal y va a morir mal, y nos ha dejado arruinados. Ese es el único... Vamos a escuchar la argumentación de Juan Antonio Calleja. Adelante. Bueno, obviamente yo estoy a favor de que eso era un proyecto ilusionante para todos. Eso yo creo que no tiene debate, porque el que se hubiera podido poner en marcha esa empresa... Sí tiene. Porque no me parece que es una mentira, que esto es el cuento de la lechera. No, me refiero que hubiera estado muy bien tener un aeropuerto y que hubiera funcionado bien, que en eso estamos, yo creo que estamos de acuerdo. No nos podemos permitir tener un médico en la puerta, pero sí no podemos tener un aeropuerto. Lo importante del aeropuerto es que pues hubo una mala previsión desde un principio. O sea, el Consejo de Administración y las personas, como una empresa privada que pusieron en marcha ese proyecto, lo calcularon mal. Quizá yo estoy quizá por la vía de que quizá lo que había detrás de todo esto era un pelotazo inmobiliario. Honradamente, y es mi opinión particular, Entonces, lo que pasa es que ese tipo de pelotazos inmobiliarios es difícil darlos, porque el tema de urbanismo es bastante complicado, y yo estoy en un municipio pequeño, soy alcalde de un municipio pequeño, y los temas de urbanismo hay que tratarlos con mucho cuidado y con mucho esmero, porque la legislación es bastante dura. Pero aquí fue un caso singular, que se hizo una modificación de una ley puntual para un sitio puntual,
y que eso trajo como consecuencia precisamente lo que apuntaba mi compañera, que en horas 24 se diera un pelotazo de un suelo rústico a un suelo que era industrial. Y eso lo permitió el Gobierno de Castilla-La Mancha. También debería de haber estado pendiente de cuál era el proyecto y de si había una capacidad de que eso fuera rentable para que la gente no se viera perjudicada. Por lo tanto, los máximos responsables son el Consejo de Administración y, por otra parte, yo pienso que la Junta, porque al declararse de interés regional, que también se declaró de interés regional, pues la parte de urbanismo pasa directamente a la zona de la comunidad autónoma. Entonces, el Gobierno regional tenía que haber sido más vigilante en ese tema y, desde luego, el tema de Caja Castilla-La Mancha, que se le ha llevado por delante el aeropuerto, pues había que haber sido también bastante vigilante en este tema. Yo, como optimismo, permíteme que te corrija, yo en ese sentido siempre quiero aportar un atisbo de esperanza, ¿no? Porque creo que, y sobre todo los que nos dedicamos a la política, tenemos que intentar, oye, pues mejorar las cosas, ¿no? Pero dentro yo pienso, de la realidad y de lo justo. Totalmente, totalmente. Yo pienso que el aeropuerto más pronto que tarde volverá a funcionar. Para eso es fundamental el que haya una buena gestión económica dentro de la comunidad autónoma y que se busquen los inversores apropiados. Para eso es muy importante que los inversores crean en esta región y para eso es muy importante que se hagan las cosas bien en esta región. Y María Dolores de Cospedal está intentando que el prestigio de esta región llegue a más y, por tanto, lleguen inversores para que puedan reflotar esta infraestructura que estoy seguro que más pronto que tarde volverá a ver la luz. Esperemos que no se queden solo en ese deseo. Nos quedan ya poquitos minutos para acabar esta mesa de debate, pero les vamos a pedir a nuestros tertulianos que hagan un análisis final. Carmen Suárez, empezamos por ti. Bueno, sobre el aeropuerto, yo creo que he dicho prácticamente lo que podría decir. Ha sido un error desde el principio, creo que hay que ilusionar a la ciudadanía, pero con algo real, con algo práctico y con algo positivo. No con un cuento de la lechera imposible de realizar por todos los puntos, que además no es necesario, que además cuando se empieza a construir no reúne las condiciones europeas ni de las leyes españolas en cuanto a ecología, que además es una empresa privada, el primer aeropuerto privado en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, una provincia tan rica y tan poderosa, que vamos a atrevernos con esta gran labor. Un aeropuerto, una empresa privada, pero que resulta que está financiada casi al 40% por las administraciones diversas. Nos quedamos sin tiempo. Esa es una empresa... ¿Frase final? Sí. Que te cortas así en seco y no me gusta. Vale, no, pues el desastre que ha supuesto desde el principio hasta el fin del aeropuerto. Venga, un titular, David Triguero, que nos quedamos sin tiempo. Yo creo que el aeropuerto, una gran infraestructura que arrancó en un mal momento, en plena crisis. Yo creo que la labor de cualquier administración es tratar de empujar cualquier proyecto que llegue a un ayuntamiento, yo hablo como concejal, y desde la medida de lo posible, siempre dentro de la legalidad, se le trata de ayudar a cualquier vecino para que pueda emprender, para que pueda montar cualquier tipo de negocio, siempre dentro de la legalidad, por supuesto. Y por último, el aeropuerto está ahí, es un ente que existe. Nos encontramos otros proyectos como el Reino de Don Quijote, que habría que preguntarle a la alcaldesa de Ciudad Real dónde está ese famoso macroproyecto que se iba a instalar. Yo creo que la Junta de Comunidades como institución lo único que hizo fue tratar de apoyar ese, igual que otros muchísimos proyectos, y otra cosa es la CCM, que no lo digo yo, pues que sí ha habido una sentencia que dice que la financiación fue una mala gestión, la financiación en concreto del aeropuerto. Y ahí, dentro del Consejo de Administración, tenemos que recordar que está López del Hierro, el marido de la señora Cospedal, la propia alcaldesa, Rosa Romero y Carlos Cotillas. Celia, última análisis y nos vamos. Simplemente reiterar lo que he dicho. Para mí fue un pelotazo inmobiliario en un momento en que eso estaba a la orden del día en este país, un pelotazo inmobiliario claro, y un ruego a los dos partidos que están representados en la institución más alta de nuestra región. Por favor, comisiones de investigación de estos casos, CCM, Aeropuerto de Ciudad Real, para depurar responsabilidades, que para eso estamos. No se puede ir la gente de rositas arruinando una comunidad autónoma como ha ocurrido en estos casos. Pues nos quedamos con esa análisis final de Celia Cámara. Prometemos volver a abordar este tema porque se nos han quedado muchos temas y muchas preguntas en el tintero, la apuntaban cada uno de nuestros tertulianos en esas reflexiones finales. Hasta aquí nuestra mesa de debate. Vamos a dar las gracias a Juan Antonio Callejas por haberse estrenado esta noche con nosotros. ¿Cómo ha ido el estreno?
Genial. Sí, pues te esperamos más veces. Muchas gracias. Carmen Soánez, gracias por estar con nosotros. Gracias. David Triguero, Celia Cámara. Gracias, y ustedes no se Valeria. vayan, dejamos la política a un lado y nos vamos a adentrar pues, en ese mundo de las raíces folclóricas, históricas, frases célebres, ya lo saben, la sección de Rafa Romero. Ahora volvemos, hasta ahora.